Y hoy vamos a hablar de la desigualdad. Un tema que venimos comentando en este programa a propósito, justamente, lo traía Facu en estos días a propósito del tema de las vacunas, ¿no? Y la distribución desigual a nivel global respecto de los estados y la distribución de las vacunas. Pero para hablar de la desigualdad nos vamos a remontar a Juan Jacobo Rousseau, un filósofo del que hemos hablado hoy más de una vez, que vivió en el siglo XVIII, ¿no? Y ese siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, ¿no? La Ilustración, como corriente filosófica, como corriente de pensamiento, sostenía que a mayor progreso de la ciencia y de la tecnología habría un mayor progreso moral desde el punto de vista de la condición humana. Y Rousseau, que era hijo de esta Ilustración, fue un personaje heterodoxo, porque no creía que con un mayor desarrollo de la ciencia y de la tecnología eso por sí mismo trajera una mejora de la especie humana, de la condición humana. Y creo que tenía razón en eso Rousseau. Escribió muchísimo Rousseau, era un gran escritor, ¿no? Escribía él para vivir, ¿no? Porque también fue un desclasado de su época. Pensemos que ¿no? Él vivió antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estaba, viene a marcar el fin del antiguo régimen en Francia, ¿no? Y él escribía para vivir, estuvo tutelado por algunos condes, por algunas personas de la nobleza, ¿no? Y escribió, entre tantos de esos libros que él escribió para ganar fama en su época y así poder vivir de la escritura y de la filosofía, fue este discurso que él escribe en 1754, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Y dice allí, el bueno de Rousseau, arranca justamente Rousseau con una imagen, ¿no?, que presenta justamente al comienzo del texto la metáfora de la antigua estatua del dios Glauco, ¿no? Ese dios que era un dios de una divinidad del mar, hijo de Poseidón, ¿no? Y él justamente nos coloca allí esa imagen del dios Glauco y nos dice que esa imagen, esa estatua, ¿no?, ha sido castigada y deformada por el tiempo, ¿no? Y entonces ya vemos muy poco del bello rostro de Glauco. Y usa él esa metáfora para decir que nuestra sociedad borró nuestro rostro más propio, más genuino del alma humana. Es decir, lo que nos está diciendo Rousseau es que con el devenir de nuestra sociedad, con el devenir de la industria, con el devenir del comercio, con el devenir de la política entendida de cierta manera, ha quedado poco de nuestra humanidad originaria. Por eso allí en este discurso nos presenta Rousseau al hombre en un hipotético estado de naturaleza, que no quiere decir un estado en el que efectivamente las cosas eran así, pero nos presenta al hombre, a la humanidad, no fuera de las coerciones y fuera de la mala socialización, como la llamará Rousseau. Y nos presenta a un animal humano bastante solitario, instintivo, frugal, que no desea más que sobrevivir, digamos, que no necesita más que sobrevivir, ¿no? Que no ambiciona posesiones, puesto que la naturaleza nos ofrece todo en abundancia, ¿no? Y es interesante porque el hombre, el ser humano, no es gregario, ¿no? Si bien vive rodeado de peligros, uno podría decir, no, las adversidades son fatales pero simples. El hombre natural, ¿no?, el ser humano natural, está atravesado por dos instintos, por así decirlo: el amor de sí y la piedad. Son los únicos principios que le confieren al existente humano su orden en la naturaleza. Es decir, no es ni bueno ni malo, está más allá de las categorías morales. Cuando tiene sed toma agua, cuando tiene hambre se alimenta, ¿no? Y decíamos, la piedad lo impulsa a asistir y a evitar el sufrimiento del prójimo, a sentir cierta empatía, ¿no? Y el amor de sí es un instinto de autoconservación, pero encierra también algo de peligro. ¿Por qué? Porque cuando aparece el deseo, ese deseo engendra ciertos vicios que lo llevarán al ser humano justamente a emprender el fatídico camino de la mala socialización y de la historia. Y acá me quiero detener porque Rousseau
nos trae una cita, justamente en su discurso acerca de la desigualdad, de cómo sería este hombre en estado de naturaleza. Y acá también están esos prejuicios del buen salvaje. Y esos prejuicios, sí, que así es, del buen salvaje. Porque además, ¿no? Además, esto es muy gracioso. Porque fíjense lo que dice Rousseau. En el año 1746, un indio de Buenos Aires, está hablando de nosotros, ¿no? Un indio de Buenos Aires, que había sido condenado a la cárcel en Cádiz, en el puerto de Cádiz, le propuso al gobierno español rescatar su libertad exponiendo su vida en una fiesta pública. Es decir, estaba esta idea de que, bueno, las personas de los pueblos que todavía no habían sido desarrollados y no habían conquistado la industria, el comercio, etcétera, etcétera, eran todavía buenos salvajes, ¿no? Un prejuicio también muy etnocéntrico, ¿no? Y eso, fíjense lo que agrega. Es un buen salvaje. Es un buen salvaje. Pero además nos hace quedar bien. Habla de un niño de Buenos Aires. Pero escuche que ahora viene lo mejor. Le prometió a sus captores y al gobierno de Cádiz atacar él solo a un toro muy bravo. Era inclusivo ya. Era inclusivo, claro, era inclusivo, tal cual. Y fíjense, muy brave era. Muy brave. Y dice, ¿cómo lo iba a atacar? Sin más armas que una cuerda, enfrentaría él mismo al toro, montaría en él y pelearía con otros 2 toros más bravos que salían del toril, y los mataría a un solo estoque, solo, sin auxilio de nadie. Así se le concedió. El indio mantuvo su palabra y cumplió cuanto había prometido. Bueno, tenía por lo menos en su racismo etnocéntrico, eurocéntrico, tenía un buen prejuicio de nosotros. Por lo menos éramos bastante bravos. No, y además quedamos bien matando 3 toros. Solitos, ¿no? ¿No? Sin más ayuda que un cuchillito y él solo y su ardid. Por eso, para Rousseau es muy importante aquí concebir de qué modo se juega la libertad en el género humano. El hombre es libre en la medida en que está indeterminado, en que posee una voluntad que se sobrepone a la naturaleza. Y es muy interesante, porque ¿qué nos diferencia de los animales? Nos diferencia no el entendimiento, porque Rousseau dice los animales también tienen inteligencia, cierto tipo de inteligencia. Nos distingue la libertad y la conciencia de que somos libres. Esa conciencia de que somos libres se llama voluntad. Entonces, justamente en el uso libre de la voluntad está justamente el comienzo de la ruina de la humanidad, porque a partir justamente del uso de la voluntad comienza por obra de la humanidad un derrotero que nos llevará a una sociedad con explotación del hombre por el hombre, con desigualdad y con corrupción en las costumbres. En un determinado momento, en un determinado azar de la historia, comienza justamente a aparecer en la humanidad, por azar, nos dice Rousseau, cambian las condiciones naturales, cambia el entorno natural, vienen determinados cambios, aparece una nueva industria, aparece el fuego, y aparece a partir de ese momento el umbral en el que el hombre comienza a transformar la naturaleza, y cuando comienza a transformar la naturaleza, comienza a dominarla, comienza a sojuzgarla, comienza a objetivarla. A partir de ese momento aparecen la observación y la reflexión, y aparecen en el hombre, junto con la observación y la reflexión. Rousseau dice en este discurso, el animal que medita es un animal depravado. Es decir, en la ruina justamente del hombre está su capacidad por dominar la naturaleza y por dominar a los otros y por meditar demasiado. Justamente con el orgullo y con la ambición comienza una economía que tiene justamente por su complejidad la división del trabajo, y va justamente a acrecentar y a desarrollar algunas competencias y algunos sentimientos: la envidia, la desconfianza, justamente el ansia de dominio, ¿no? A partir justamente de ese instante es que comienza la desigualdad. ¿Cuándo comienza la desigualdad? Cuando, producto del desarrollo desigual en el hombre, producto de la industria, producto del sojuzgar la naturaleza, alguien dice, esto es mío, cuando aparece la propiedad privada. En ese momento nos dice más Rousseau, de lo que lo necesita. Más de Esa lo que lo necesita. Exactamente, Úrsula, más de lo que lo necesita. Porque allí se rompe esa armonía entre la naturaleza y ese animal que es el género humano, ¿no? Y justamente a partir de ese instante, a partir del comienzo de una desigualdad
Vendría a ser, hay 5 manzanas, tengo hambre para una, pero me guardo 3. Y quedan 2 para... Tú has tocado el núcleo, Úrsula. A partir del aumento de la desigualdad, a partir del olvido de la piedad de la que hablábamos, aparece justamente la guerra. Y esa guerra es una guerra ¿por qué? Es una guerra por la propiedad. Y vamos a citar a Rousseau, porque pareciera que está hablando en el siglo XXI y no en el siglo XVIII. Dice, desde el instante en que un hombre tuvo necesidad de auxilio del otro, desde que se dio cuenta de que era útil a uno solo tener provisiones para 2. Te suena, ¿no? Con la vacuna, ¿no? Hay uno que tiene vacunas para 3 o 4, ¿no? La igualdad desapareció. La propiedad fue un hecho. El trabajo se hizo necesario y las extensas selvas se transformaron en risueñas campiñas que fue preciso regar con el sudor de los hombres y en las cuales se vio de pronto la esclavitud y la miseria crecer, germinar, al tiempo que crecía y que germinaba también la riqueza. Por eso el conflicto es justamente el motor de las sociedades cuando hay propiedad. Por eso justamente aparecen aquí algunos pocos que tienen mucho. Esos son los que crean un gobierno en función de sus intereses. Y hay muchos que tienen muy poco. Esos van a tener que vender su tiempo, su cuerpo como una fuerza de trabajo. Nace de este modo una seguridad que es la seguridad del statu quo. Nace la seguridad de un gobierno que es la consolidación de la propiedad privada. Por eso Rousseau nos dirá que habrá que fundar lo político de nuevo a partir de un pacto social legítimo. Pero además nos dirá otra cosa. No solo hay que fundar el orden de lo político, no solo hay que fundar el orden de lo común, hay que reeducar la naturaleza humana, porque van de la mano la desigualdad de los gobiernos y también la condición humana, la subjetividad, diríamos hoy, tan afín a esa desigualdad. Y en eso mismo estamos hoy por hoy. En eso estamos hoy por hoy. Seguimos con la misma discusión. Y cuando se habla, Úrsula, cuando se habla de la desigualdad, ¿de qué se está hablando? Sino también de esa batalla cultural que empieza, en primer lugar, por reconocer quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos, ¿no? Cuando se habla de falsa conciencia, ¿de qué se está hablando? De que hay algunos que efectivamente se sienten más de esos poquitos poderosos y en realidad tienen muy poco o tenemos muy poco. Por eso, y voy a cerrar con algo que decía Rousseau, el género humano vive permanentemente fuera de sí, buscando la estima y la adulación de los demás, buscando una riqueza ilusoria. Por eso vivimos desgarrados, decía Rousseau, entre la apariencia y nuestro ser natural. Nuestra segunda naturaleza está atravesada por el egoísmo, la competencia, y parece que Rousseau sabía bastante, porque anticipó este siglo XXI. Vivimos atravesados por la apariencia, y en rigor somos un montón, quizás somos un enjambre de abejitas que vuelve y vuelve a ese panal a vivir y a gozar de unas mieses para muy poquitas. Por eso transformar la sociedad implica una transformación de la propia subjetividad, implica no reconocernos, por lo menos en esos intereses de los que mandan, y romper esa desigualdad es empezar por lo menos a deconstruirnos a nosotros mismos, es cortar hasta el hueso.